nuestra realización, creador de todas las cosas vivientes en todas partes y Padre del género humano. Suplicamos tu presencia aquí y ahora. Llena nuestras mentes con tu divino esplendor y carga este templo con vibraciones de poder cósmico, para que podamos sentir y comprender la grandeza de tu sabiduría y tener la manifestación de tus leyes, para la mayor gloria de tu reino y el desenvolvimiento de la conciencia inmortal del hombre. Que así sea. Por el poder del Cristo, nuestro Señor, y el de nuestra propia alma, nos rodeamos del círculo de su sagrada protección, donde ningún mal puede penetrar. Gracias. Aquí tenemos la imagen simbólica que representa todo este curso de estudios sobre el arte de saber morir. Esta imagen, como la hemos estudiado, es una clave del tarot y la hemos estudiado en cierta medida. A nosotros, que ya somos estudiantes en este sentido algo veteranos, pues nos debería causar una buena impresión. Así que al verla deberíamos sonreír como nos sonríe y saber ver que esto no representa para nada el concepto común que la humanidad corriente, promedio, tienen sobre la experiencia de la muerte. Hemos trabajado sobre el simbolismo, mucha enseñanza, que es una enseñanza en la que nos hemos adiestrado a experimentar estados de conciencia distintos a los de la humanidad común, a los de la gente normal. ¿Por qué? A través de nuestro entrenamiento, primero en el aspecto teórico y segundo en un aspecto meditativo que nos acerca a una manera muy distinta de ver las cosas. Una vez que hemos dicho esto, ahora vamos a avanzar unas cuantas diapositivas y vamos a ponernos en el punto en el que estábamos en la última clase. En el que estábamos hablando acerca de las experiencias que algunas personas han vivido y han relatado en estados post-mortem, lo que llamaríamos el efecto túnel y todo esto, que está bastante documentado y sobre el que hay mucha información al respecto. Se han escrito muchas obras y está Raymond Moody y Kubler-Ross, etc., y muchas otras personas de confianza que han recopilado datos, que han descrito, que han trabajado para enseñarnos el proceso inmediato al acto de haber fallecido, que a veces es reversible, según hemos estudiado, y que los individuos que han vuelto relatan toda una serie de experiencias comunes. Incluso en este punto podemos considerar dos grandes diferencias en relación al tema de la muerte. Una es el afrontar esa experiencia desde el punto de vista de la persona común. Y cuando digo persona común no me refiero a persona ni poco inteligente ni en ningún otro aspecto que pudiera ser despreciativo, sino el promedio de la gente. Y aquí tenemos a individuos desde artistas hasta muy religiosos o profesionales en cualquiera de los ámbitos de nuestra civilización. Pero estamos hablando de nuestra cultura occidental, así que estamos hablando de individuos desarrollados dentro de la civilización. No nos referimos a individuos de tribus del Amazonas o de cosas así que serían de otros ámbitos, sino de nuestra cultura judeo-cristiana. Cuando en nuestra cultura judeo-cristiana observamos a la gran masa, pues hay la manera general de afrontar la muerte, que incluso con esos aspectos es una manera que vamos a denominar el sistema promedio, el sistema común. Y ahora hemos de saber ver que nos estamos entrenando
para observar la experiencia de la muerte en otros y en nosotros mismos desde un punto de vista totalmente distinto y desde una experiencia totalmente distinta. Para hacer eso más evidente en nuestro entrenamiento, vamos a observar cómo experimenta la noticia de la muerte y el proceso cercano a la muerte el promedio de las personas. ¿Cuáles son las fases en las cuales se encuentra el individuo común cuando recibe la noticia de que le queda un determinado tiempo de vida? Eso lo hemos visto en nuestros familiares o en nuestros amigos. Puede que alguno de vosotros haya pasado por una experiencia de estas en algún momento, o haya pasado por el temor de que le vayan a dar esa noticia, esperando que salga el doctor con el documento del diagnóstico y de todo lo que han hecho los análisis. Así que nos hemos encontrado quizás en esta experiencia, o la hemos visto en nuestros familiares y amigos. Es una experiencia en la que supuestamente, centrados en este caso, se le dice al individuo: te quedan 3 meses de vida, te quedan 6 meses de vida, o estás en un proceso irreversible y entonces hay toda una serie de explicaciones de todo lo que se puede hacer. Pero hay una noticia, y la noticia es que nos han dicho que no vamos a vivir eternamente. Eso es lo que nos dicen, y que el plazo de nuestra existencia sobre la Tierra es muy limitado, nos queda poco tiempo. ¿Cómo reacciona el individuo común normal? Insisto, cuando digo común no estoy en un ámbito de superioridad sino en una perspectiva distinta, que es muy interesante que nosotros la sepamos ver. ¿Cómo reacciona el individuo común cuando recibe esta noticia? Pues eso ha sido estudiado. Hay muchas investigaciones al respecto, y hay un promedio de lo que llamaríamos las fases de respuesta en las cuales se encuentra el individuo normal cuando recibe esta noticia. Vamos a ver estas fases, vamos a detectar algo de estas fases y vamos a intentar observar y saber hacia dónde va nuestra experiencia, para que esas fases no sean las nuestras, puesto que nosotros nos estamos entrenando en un factor que nos ha de diferenciar del resto de la humanidad. Las fases las he puesto aquí en un gráfico, y son fases promedio. No quiere decir que todo el individuo las viva, porque a veces hay personas que no las viven, pero en un promedio sí. La toma de conciencia del estadio final, ¿qué significa? Significa que lo que he dicho antes, dice, te queda poco tiempo de vida, aunque ahora estás sano. Vamos a suponer que aparentemente tienes conciencia de que estás sano, no hay dolor o poco dolor, o no hay sufrimiento. Hay un instante que es un instante que es contundente, y los diagnósticos aquí dicen esto, los estudios nos dicen que tenemos poco tiempo de vida, el que sea. Y ese poco tiempo de vida lo vamos a poner en esta línea hasta el momento de la muerte, que nosotros ya estudiamos que la muerte es solo una palabra y que esto no es así, pero vamos a diferenciar algunas cosas. Pues este es el factor tiempo, y esto es un factor que es el factor de la intensidad de la fase, pero de momento no nos interesa mucho. ¿Qué es lo que le ocurre al individuo cuando le dicen que le quedan 3 meses de vida? Y a lo mejor lo habéis visto en algún familiar y habéis estado a su lado. Pues la primera reacción es una reacción de shock. Es una reacción generalmente de extrema, es traumática, puede llegar a ser muy traumática, y el individuo entra en un estado irreconocible incluso para él mismo. Y a veces este estado de falta de reconocimiento de sí mismo puede tomar diferentes variantes, pero es algo como que le han dado una noticia que no se esperaba, lo cual es bastante incomprensible. ¿Cómo
cualquiera de nosotros nos pueden dar una noticia que no nos esperábamos si todos sabemos que tenemos que pasar por esa experiencia. Así que desde un punto de vista así general, también sorprende el hecho de que el individuo, cada uno de los individuos que reciben la noticia, generalmente pues la reciben en un estado de shock. Sobre todo si es la noticia, si es completamente inesperada. A veces el individuo ya ha pasado por un proceso en el cual ya sabe, por varias razones, que está en una trama final de su propia existencia. Pero para ponerlo de una manera más relevante, pues vamos a hacer esto, vamos a considerar que el individuo no se lo espera y tenía una molestia que pensaba que era cualquier otra cosa y le dicen no, esto es una enfermedad y además esta enfermedad no tiene solución, no tiene muy poca solución, te quedan muy poco tiempo de vida. De ese estado de shock, al avanzar el tiempo, este estado de shock puede ser más amplio o puede ser muy corto o puede ser bastante largo. Así que un individuo cuando está en shock, todo el organismo se ha puesto a funcionar de una manera distinta, sus hormonas reaccionan haciendo la fisiología del cuerpo completamente distinto, por lo cual el individuo puede parecer que está en otro mundo y que no reacciona a los estímulos normales. Una vez lo viví con uno de mis parientes cercanos, que el doctor le dijo que le quedaban exactamente 3 meses de vida, y después de decirle esto, el pariente le preguntó al doctor una cosa que no venía a cuento. No, es que no era para nada de la historia, le importaba mucho esa cosa. Así que estaba en otro, como si se hubiera trasladado a otra galaxia. Hace muchos años vi una película que se llamaba El día después. Trataba sobre una hecatombe nuclear y el día después era lo que se vivía después de que se habían lanzado unos y otros todas las bombas. Y una pequeña población que tenía que ser evacuada, la familia de una casa de las afueras, iba a buscar a la madre porque todos locos recogiendo las cosas y poniéndolas en las furgonetas para irse, porque habían explotado varias bombas nucleares y estaba acercándose la radiación y había que evacuar rapidísimamente. No encontraban a la madre de la familia, la abuela, pero no era tan abuela, no estoy hablando de una viejita impedida, sino una abuela muy dinámica. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Coche todo preparado, la suben a buscar, estaba haciendo la cama. O sea, estaba haciendo la cama, ella ponía la cama bien, estaba todos, pero vámonos, si esto es que ella estaba haciendo la cama. Bueno, en ese sentido ella estaba en un... Bueno, esto se ha cambiado. ¿A dónde vas tú? ¿Hace mucho que ha cambiado este? Bueno, él cambia solo cuando parece que... Bueno, ella estaba en un estado de shock. ¿Qué viene después del estado de shock? Después del estado de shock, generalmente, viene la denegación. ¿Qué es la denegación? Denegación no es negación. Negación sería, no, esto no es así. Pero tiene un elemento sutil. Y el elemento sutil es que sabe que esto es así, pero no lo quiere aceptar. Denegado. ¿Qué es lo que es denegado? Algo que tiene que cumplirse. O algo que se iba a cumplir. Pues no. Me lo han denegado. Yo tenía una expectativa de un préstamo y todo ya estaba preparado para el préstamo y me lo han denegado. El individuo vive una fase de denegación. Se niega a seguir algo que le ha sido dado, algo que forma parte de la historia de su vida, de su porvenir, de lo que debe vivir, y él se niega a vivirlo. En ese sentido entra en una fase de denegación. Esto no es que ocurra a un individuo, ya digo que ocurre a un gran promedio de individuos, aunque pudiera ser que siempre hay excepciones que no lo viven así. A veces esto es muy corto en el tiempo y pasan del shock a la denegación rápido, y a veces es muy largo. La denegación es que se niegan a aceptar lo que
lo que les es dado, lo que tienen que vivir, se niegan a vivirlo, pero no es que nieguen la realidad del hecho, sino, esto es lo que tengo que vivir, no lo quiero vivir, tengo que morir, no quiero morir, pero sé que esto forma parte de la existencia de mi vida, en las maneras de relacionarse, en las palabras, en los factores familiares, pues se vive esta fase. ¿Cómo sigue esta fase? Esta fase sigue por una fase de cólera. ¿Qué quiere decir cólera? Que viene la ira, viene el enfado, están de muy mal humor, porque es como si les obligan a aceptar algo que no quieren aceptar. Así que el mal humor aparece. El siguiente paso es el paso de mal humor. Pero este paso de mal humor, al mismo tiempo, ¿veis? En el factor tiempo aparece una esperanza. Después de la denegación, la esperanza fluye. Así que hay dos estados de conciencia, que después hablaremos de esos estados de conciencia, porque nos interesa mucho desde otro aspecto. Y es que existe la esperanza y al mismo tiempo la cólera. Si están en un tratamiento, tienen la esperanza de que el tratamiento dé resultado. Tienen la esperanza también de que algo ocurra, que ocurra un milagro, o tienen la esperanza de que estén equívocos los diagnósticos o las predicciones hechas, o tienen la esperanza de que encontrarán finalmente un remedio y ese remedio será fuera de la medicina o cualquier cosa. Hay un factor de esperanza que convive con un factor de cólera, y el factor de cólera hace que a veces sean muy intratables los enfermos. Esto a nosotros nos interesa también conocerlo en relación a nuestra actitud hacia los individuos que lo están experimentando y que están en nuestro entorno. Los grupos de acompañamiento en las últimas fases, en los hospitales paliativos, etcétera, todo esto es muy conocido, aunque puede que lo denominen de otra manera, es muy conocido porque es necesario tener una actitud que esté adecuada a estas diferentes fases. Que podríamos decir, son fases en las que el individuo cambia de humor, también podríamos decirlo, pasa de un estado a otro, pero generalmente siguen esta pauta. Después de una pausa de denegación, ¿veis? Denegación parcial, vuelve a no aceptar lo que va a vivir, vuelve a venir esa protesta, ¿no? Podríamos llamarlo como una protesta que convive con la ira, el enfado, la cólera, convive con la esperanza. Así que en un momento puede estar muy esperanzado, en el otro puede estar muy enfadado, en el otro pues esto no tiene que ser así. Si seguimos avanzando en el tiempo, pues esta denegación parcial vuelve a venir, pero luego ya no viene, luego desaparece. La cólera, hay una pausa, vuelve a venir, pero luego ya no hay cólera. El enfado desaparece. El enfado llega un momento en que convive con la depresión, con un estado de pesimismo, con un estado de no querer hacer nada, de ya no querer asistir a ningún sitio, ni nada, una caída del estado de ánimo y una depresión. Pero al mismo tiempo también existe el factor esperanza. Es como si convivieran diferentes individuos en una misma personalidad, que ya sabemos que es así. Después de la depresión desaparece durante un tiempo y es sustituida por el regateo. Y el regateo es, si esto es lo que tengo que vivir, en vez de que 3 meses, podrían ser 6, podríamos llegar hasta fin de año, por favor. ¿Con quién habla? Con quien sea. Hablará con Dios, hablará con su Dios, hablará consigo mismo, intentará regatear. El individuo, también podríamos decir, intenta hacer un mercadeo, ¿no? Vamos a ver, estoy dispuesto a, pero por favor que llegue hasta que mi hijo pues se doctore, o hasta que mi hija se case, o hasta la primavera, por favor, o la Navidad, o no sé qué. Hay un factor de regateo en cuanto a varios elementos de la vida, principalmente el elemento tiempo, y es capaz en este regateo, pensar que cuando nosotros regateamos me das un producto y te doy tanto por él,
dame más y te doy menos, te quiero pagar menos. O sea, es el regateo. En este regateo el individuo es capaz de ofrecer, seré bueno, dicho así simplemente. No sé si lo habéis experimentado, pero más vale estar preparados al respecto, pero el regateo a veces es muy eficaz. ¿Por qué es muy eficaz? Porque puede que este no sea una muerte natural, está viviendo un proceso que no es de muerte natural. Hemos hablado de los procesos de muerte natural. Los procesos de muerte natural, el yo superior ha dicho, en Cábala se dice nen s'acabat, ha dicho se ha terminado el tiempo, así que nos vamos, y se lleva la personalidad y se deshace el cuerpo, y es un proceso de muerte natural, aunque sea a través de una enfermedad. Pero puede que no sea de muerte natural, puede que sea una muerte que podría evitarse. Así que en este podría evitarse está la quimioterapia, por decir algún ejemplo, están las medicinas naturales, está el cambio de actitud, hay muchas cosas, y este regateo puede ser muy eficaz, porque el individuo puede decir, es que si se me da una oportunidad nunca más volveré a ser como he sido. Perdón. Y eso es un factor muy importante, porque si cambia la conciencia, cambia todo. Y si cambia todo, puede modificarse un curso que parecía completamente distinto. Los individuos que han sobrevivido a diagnósticos terminales, si los observamos, veremos que no son los mismos individuos, son otro tipo de individuos. Ya no viven como vivían antes, pero este ya no vivir como vivían antes no ha sido al final del proceso, ha sido en el proceso. En el proceso han cambiado tanto. ¿Dónde han cambiado tanto? En su conciencia, en su manera de ser, que han modificado lo que diríamos un camino que llevaba a un final muy cercano, pero lo han modificado. ¿Y cómo lo han modificado? A lo mejor han hecho una propuesta, ahora vamos a decirlo románticamente, han hecho una propuesta a Dios, esto es romántico, una propuesta a Dios tan interesante para Dios, que Dios ha dicho, pues vale la pena, vamos a probar si es cierto esto que dice, si es cierto que si le damos 20 años más de vida será interesante para toda la humanidad este individuo, en su pequeño aspecto, o será muy interesante para su familia. Estoy poniéndolo desde un punto de vista así, de el dios barbudo sentado en un sillón de oro sobre una nube, pero es para entender el concepto, y el concepto es que en este regateo el individuo suele empeñarse mucho. A veces el regateo es muy cortito, apenas pasa. Después del regateo vuelve de nuevo la depresión. Aquí dice pena preparatoria. Esta depresión es, bueno, aquí no hay nada que hacer, y suelen sumirse en una verdadera profundidad de apenada. Y esto es intermitente. Desaparece y vuelve a venir, desaparece y vuelve a venir, desaparece y vuelve a venir. Después ya no habrá más pena. Y al mismo tiempo sigue la esperanza. Así que aquello de la esperanza nunca se pierde, la esperanza siempre está. El individuo siempre tiene la esperanza. El individuo muchas veces reconoce muy difícilmente el estado en el que se encuentra. Uno de los familiares de mis familiares, el día antes, aprovecharé para beber. No pasa nada. A mí no me importa, pero el vídeo luego queda la musiquita. Bueno, uno de los familiares de mis familiares, el día antes de su fallecimiento estaba en el hospital y fui a verle y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, estoy muy enfadado porque los médicos, fíjate, los médicos todavía no han encontrado qué es lo que me está pasando y voy a poner esta clínica cabeza abajo, cabeza arriba. Estaba muy enfadado. Tenía 24 horas, le quedaban 24 horas, lo habían operado, había pasado por quimioterapia, todo el mundo sabía lo que tenía, tenía un cáncer de páncreas y tenía unos plazos muy fijos, había pasado por todo el proceso, pero todavía estaba en una fase
absolutamente ignorante. En ese momento era una fase ignorante, con una gran esperanza, porque se iba a quejar a ver si finalmente le encontraban lo que tenía y lo curaban. Estaba por aquí. Bueno, estaba más allá porque le quedaba muy poco tiempo. Lo que quiero decir es que el individuo suele engañarse muchísimo a sí mismo, pero incluso con estos autoengaños pasa por todas esas fases. Y aquí hay una fase de aceptación que puede ser más fuerte o menos fuerte, y esa aceptación ya es en el tramo final en el que se da cuenta de que ha terminado el plazo de existencia sobre la Tierra, y luego viene la última fase de distensión. Esta fase de distensión podríamos decir que es una relajación, pero no una relajación física, que también en el último instante de la separación pues viene una relajación física, cuando la agonía ya ha desaparecido viene un soltarse, pero aquí hablamos de más de eso, viene una distensión mental, una distensión emocional, una distensión física. Cuando nosotros observamos todo esto, si nos fijamos en el factor importante, veremos, y lo comparamos con otros estudios de Cábala u otros estudios que tengamos, veremos que todo este proceso, que es un proceso de enfrentar la experiencia de la muerte, es un proceso que está focalizado en una esfera del árbol de la vida, está focalizado en la esfera de Yesod. Evidentemente el cuerpo físico es el que en última instancia está enfermo y no va a mantener más la posibilidad de su funcionamiento, por las razones que sean. Pero el proceso, todo el proceso está principalmente centrado en este cuerpo, en este nivel, que es el nivel emocional. Principalmente es un asunto de angustia, de preocupación, es un asunto de enfado, de depresión, es un asunto que tiene mucho que ver con el factor emotivo. ¿Y por qué es tan emotivo? Porque la humanidad principalmente está focalizada en su nivel emocional, se rige por sus emociones. No existe todavía en la mayoría de la humanidad el factor pensante como regente de toda su existencia, sino que lo más importante es el factor emocional. La humanidad tiene que avanzar mucho en los próximos siglos para que el nivel mental sea el nivel que realmente rija su vida, y el nivel emocional sea obediente y el nivel físico sea obediente al nivel emocional. Pero ahora es al revés, el nivel mental es prisionero del nivel emocional. Si tenemos una preocupación, ya podemos estar diciendo misa, si queréis, que la preocupación sigue ahí. Cuesta, y sobre todo al individuo común le cuesta mucho saber regir mentalmente sobre sus emociones. Si viene una emoción, se lo lleva todo. Dices, tranquilízate, tranquilízate tú. Estoy en otro contexto, no en este. Tranquilízate tú. Es a mí a quien me está pasando esto. Tú, claro. O sea, y está diciendo tranquilízate, que si dijera no te preocupes, que es una mala sugestión, entonces se preocupa más todavía. Lo que quiero decir es que todo este factor es un factor principalmente emotivo, principalmente. Evidentemente hay aquí el nivel pensante en todos los aspectos, porque desde el shock el nivel pensante funciona. La mujer se va a hacer la cama arriba porque está en otro mundo. La denegación, el nivel pensante también funciona. En todos los aspectos funciona, pero no es el regente, no manda, está subyugado a la emoción, y la emoción está desbordada, es una emoción preocupante. ¿Qué me va a pasar? No quiero que me pase esto. ¿Dónde voy a ir a parar? El final de mis días. Hay toda una serie de emociones. Nosotros, los individuos promedio también. Los individuos promedio, si son de una religión, por ejemplo la religión católica, pues dirán que les espera el cielo, quizás el purgatorio, intentarán prepararse para que no quedarse por toda la eternidad en el azufre que quema del infierno con el diablo pinchándolos, pero hay todo un factor que, aunque esté en la gracia de Dios y vaya a ir al cielo y me hayan dicho
igual no es así. Igual no es así y yo no me quiero ir y Es decir, hay toda una emoción que lo envuelve todo y el nivel pensador, que como he dicho antes, tiene poca predominancia. Pero ahora pasemos al estudiante espiritual. Nosotros somos, en cierta medida, estudiantes espirituales, en cierto grado, nos estamos preparando. ¿Y qué hay aquí? Aquí hay primero un estudio teórico. ¿Y el estudio teórico qué nos dice? A través de esas casi 30 clases que llevamos, más o menos, y si habéis hecho otros estudios, se nos ha estado diciendo la muerte es así, la vida es una continuidad, esto es solamente un cambio de ciclo, etcétera, etcétera. Estos son todos los pasos. Así que tenemos un nivel pensante que ha sido intelectualmente provisto. Y decimos, todos los pasos son estos. Hemos de saber que el saber que todos estos pasos son estos no salva del factor emocional. El factor emocional es muy importante en nuestra vida. Entonces, todo lo que hayamos podido leer, todo lo que hayamos podido escuchar o todo lo que hayamos podido aprender de memoria tiene poca fuerza para llevarlo todo esto hasta un punto completamente distinto del punto en el que lo experimenta la mayoría de la gente. No se trata de que nosotros hayamos leído más, o no se trata de que hayamos escuchado más cuál es la verdad de todo este asunto. Hemos de sabernos instruir y experimentar en factores que verdaderamente tengan regencia sobre el cuerpo emocional, que verdaderamente sean factores que puedan iluminar el nivel mental y que verdaderamente sean elementos de experiencia que nos den ante toda esta fase de experiencia, que puede que nos espere, puede que no, un accidente elimina todo esto instantáneamente, pero el accidente puede producirse el accidente y pueden haber 5 minutos antes de que el individuo pierda la conciencia y desencarne. En estos 5 minutos se pueden dar todas estas fases. La mente actúa de una manera distinta, la conciencia elabora la experiencia de una manera distinta cuando hay un estado de shock. Una vez me caí se cayó el coche en el que iba y como que lo conducía, pues estaba dentro por un barranco dando vueltas así, así que iba dando vueltas. Mi mente iba a una velocidad impresionante, repasé toda la vida que había vivido, toda la que no había vivido todavía, lo que mi padre diría acerca de lo que le iba pasando al coche que era de mi padre, y toda una serie de cosas, lo que llaman el efecto cámara lenta, que no es cámara lenta, es cámara rápida. En fotografía o en cine también, son cámaras que filman a una velocidad impresionante y luego se pasan a cámara lenta. Bueno, lo que quiero decir es que incluso todo este proceso en un accidente que dura unos minutos se puede vivir todas las fases, porque funciona a una velocidad distinta, interpretado desde el punto de vista natural. Pues, volviendo a lo que estaba diciendo, el estudiante espiritual, o nosotros que nos entrenamos en el arte de saber morir, debemos tomar conciencia del hecho de que no se trata únicamente de un conocimiento teórico, no se trata de haber leído La salida a la luz del día, el libro tibetano de los muertos, de haber asistido a 40 conferencias o de haber venido a los cursos de Kabbalah gratis y haber escuchado solamente cuál es el proceso. Esto nos dará muy poca referencia, nos dará muy poca consistencia a la hora de afrontar esto, pero en nosotros, pero también en los demás. Nos dejará dentro del promedio de toda la gente si solo es así. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos lo que antes se nos había adelantado. Nosotros buscamos lo que aquí está simbolizado. Aquí hay algo que está simbolizado en relación a esa experiencia de la muerte. Lo que aquí está simbolizado, esto es una experiencia. Lo que nosotros buscamos desarrollar es ese tipo de experiencia que evita todo lo que hemos visto anteriormente, que no pasa por todo esto.
una experiencia que no pasa por todos estos grados, pero no desde el punto de vista intelectual, que es importante el punto de vista intelectual, porque hemos de saber, por ejemplo, hemos de saber a grosso modo estos pasos, también hemos de saber qué ocurrirá cuando nuestro cuerpo físico esté disuelto, o por qué fases vamos a pasar, etcétera, etcétera. Todo esto es importante de saber. Sin embargo, lo que necesitamos desarrollar es lo que está descrito aquí. Aquí. ¿Esto qué es? Es una clave del tarot, es la clave 12, la letra hebrea es la letra Mem, está relacionada con el agua, y dice el colgado, no dice el ahorcado, aunque algunas veces lo llaman el ahorcado. Si fuera el ahorcado tendría la cuerda aquí, como todos vosotros sabéis, y la tiene en un tobillo. El colgado, nosotros necesitamos desarrollar una manera de ser que se asemeje al colgado, lo que el colgado transmita. Y para empezar, esa manera de ser hemos de ponerla en contraste a cómo representaríamos aquí en una imagen esto. Ahora os pido, ¿habéis visto todo esto en un individuo común? No en nosotros, en un individuo normal. Y entonces os digo, así como aquí hay este símbolo, lo que esto signifique, que ahora lo veremos, hagamos un símbolo de cómo se encuentra este individuo por aquí en medio. ¿Cómo lo dibujaríais? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, os pongo uno, se me ocurre que estaría sentado en una cama, encorvado, así como triste quizás, no sé, una imagen así. ¿Se os ocurre alguna? ¿Cómo estaría este individuo? Recostado. Recostado, recostado. ¿Y qué haría recostado? ¿Estaría así? No, recostado, meditabundo. Pensando, con el ceño fruncido quizás. Sí, en la cara con los fruncimientos de los músculos, por sí. toda la experiencia. Si nosotros lo viéramos, solo de verlo diríamos, lo está pasando mal, ¿no? Sí. Sí. Bueno, podríamos crear muchas imágenes. Esto que hemos dicho sería una representación lineal del individuo, ¿no? Podríamos hacer un dibujo y diríamos, esto es lineal. Lineal, ¿qué quiero decir? Es directo, no es un símbolo, es el individuo. Pero podríamos buscar símbolos que reflejaran eso. Pues podríamos buscar un lenguaje simbólico que dijera eso. Un símbolo siempre representa una verdad, pero como un intermediario, como si dijéramos un intermediario. El símbolo dice, si pones la mano aquí te caerá una descarga eléctrica. No es la descarga, es el símbolo. Luego tú puedes poner la mano y verás que sí, que es así. Pero hay un símbolo que te representa una realidad. Aquí crearíamos un símbolo que no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa este símbolo? Porque es un símbolo que si lo miramos en profundidad está diciendo todo esto. Todo esto no es deseable para nosotros, no es deseable para nadie, pero nosotros nos estamos entrenando en esto, así que no nos interesa este símbolo. El individuo, si utilizamos el individuo recostado y así, con que solo de verlo diríamos qué mal lo está pasando este individuo, o esta imagen representa a un individuo que lo está pasando verdaderamente mal, esto no nos interesa, así que lo desechamos. Lo que nos interesa es una imagen que todo esto lo viva desde una perspectiva distinta. Para empezar, una imagen que no se sorprenda por la noticia de la muerte. Que no diga, ¡ah! ¿Cómo? ¿A mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué a mí? ¿Ahora? Pero si solo he vivido 92 años, o 98, o 20. O sea, necesitamos una experiencia que nos dé la cualidad de bienvenido el cambio. ¿Os acordáis de los entrenamientos que hemos hecho? Bienvenido el cambio. Ahora me voy a cambiar. Estoy viviendo en Barcelona y me voy a ir a Guadalajara. Te dedico la frase. A Guadalajara o a donde sea. Y me van a trasladar. Ah, pues bienvenido el cambio. Mira, Guadalajara tendrá sus múltiples virtudes
y algo sabio hay allí, Gamsó Letová, y algo interesante encontraré en Guadalajara. Y quien dice Guadalajara dice Trujillo o donde queráis, o más lejos, como digo, Auckland, al otro lado, en Nueva Zelanda. Me trasladan a Auckland. Mira qué bien. Nueva Zelanda es un país bellísimo. Necesitamos desarrollar una actitud que diga, bienvenido al cambio. La muerte, mira, ya ha llegado. Pues vale, pues ya ha llegado. Si ya ha llegado, si es real que ya ha llegado, pues hay que verlo completamente distinta. Porque el hecho de que nos entremos en un estado de shock, si realmente ha llegado, nos va a evitar, vamos a sufrir y será algo que no entendemos. Pues esta imagen nos dice, hay que desarrollar la capacidad de verlo todo completamente al revés de como lo ve el individuo común. Porque el individuo común, bueno, él ha dicho recostado, pero sentado o encorvado sería una imagen más clara, porque recostado está de lado. Pero el individuo común generalmente camina con los pies en el suelo y la cabeza en lo alto. No, lo hacéis así vosotros, ¿no? Como todos, ¿no? Caminamos así. Este individuo común toca de peus a terra, o sea, toca con los pies en el suelo, tiene la cabeza erguida, rige sobre sus circunstancias, cree. Aquí el individuo no toca con los pies en el suelo. Sin embargo, este es un individuo que representa un estado de conciencia muy firme. ¿Cómo muy firme? No se mueve. ¿Y qué le pasa al individuo que va con los pies así en el suelo? El individuo que camina normalmente, que se cae, que va ciego, que se arrea mamporros con las puertas, que lo mueve el viento, que lo mueve el agua, que se lo lleva, que está emocionalmente perturbado. Sin embargo, aquí, si nosotros observamos este rostro no dice que este individuo esté ni preocupado, ni tiene el ceño fruncido, ni, si hacemos la observación en contraposición con lo que decíamos antes y lo miramos, diremos, este no está preocupado ni angustiado. Es que tendremos que decir, está súper bien, si está alegre, si tiene un rostro de serenidad, si este es un rostro que transmite paz, este individuo está muy bien. Así que en la medida en la que este simbolismo nos transmite algo, nos está transmitiendo una capacidad que hemos de saber desarrollar, una capacidad que hemos de saber desarrollar en relación a la experiencia de la muerte, que empieza por ser completamente distinta a como lo ve el individuo común. Hemos de saber generar la experiencia suficiente para que nuestra perspectiva de la muerte sea completamente lo contrario a cómo el individuo común experimenta, piensa, siente o tiene la perspectiva de lo que es la muerte. En esa dirección iremos por una buena senda. Este individuo está muy bien sujeto. Está sujeto, esto que estoy utilizando ahora la Santa Cábala y el Sagrado Tarot. O sea, estoy utilizando enseñanzas cabalísticas para proveernos en el arte de saber morir de los cauces verdaderos y los cauces bien fundamentados para desenvolver una actitud apropiada. Si no utilizamos la enseñanza iniciática, nos costará mucho tener una actitud adecuada. Se puede llegar a tener la confianza en Dios, los principios religiosos, incluso una propia serenidad así desarrollada por técnicas zen, etcétera, pueden ser muy adecuadas. Pero en nuestra senda nosotros tenemos muy buenos elementos de instrucción y de experimentación. Estos elementos de instrucción y experimentación vienen de la Cábala, vienen de la Santa Cábala. Y la Santa Cábala, en nuestra tradición, la que nosotros utilizamos aquí, está íntimamente asociada con el Sagrado Tarot. El Sagrado Tarot son las imágenes que nos explican la Cábala. Así que nosotros estamos haciendo una alusión a estas enseñanzas. Estas enseñanzas siempre nos dicen que el nivel mental es solamente un nivel de tipo personal que incluso, aunque tenga cierta regencia sobre el nivel emocional,
no es el verdadero. Puede ser muy engañoso y puede llegar a ser muy equívoco. Necesitamos una referencia superior. Cuanto más subimos en el árbol de la vida, más vamos hacia la realidad, más vamos hacia el nivel espiritual, el nivel divino que hay en todo individuo. Más vamos hacia el verdadero fundamento de la existencia, del mundo, de la vida, de la conciencia, esos aspectos que hemos estudiado en clases anteriores. Pues este individuo representado aquí está colgado, está sujeto a unos troncos de árbol que forman una letra hebrea que es la letra Tau. Esta letra Tau es la inicial de Torah y significa las verdaderas leyes de la existencia. Torah significa ley. Así que está realmente colgado de una percepción que es el sujeto de su vida, de una percepción de lo que realmente es la existencia. Él ha percibido lo que realmente es la existencia. ¿Qué es realmente la vida? ¿Qué es realmente la verdad sobre la conciencia, sobre el individuo, el fundamento de la experiencia? ¿Qué es en realidad la muerte? Él lo sabe, lo experimenta, si no hay experiencia es muy difícil, pero él lo ha experimentado y en esa experiencia ha sabido asociarse a estos aspectos, ha sabido unirse. Al unirse, al estar sujeto a la realidad de la existencia, todo esto no lo vive, no lo experimenta así, en absoluto. No experimenta ni la denegación, ni la cólera, ni siquiera la esperanza. Puede que no la depresión, puede que el regateo le haga, sí lo experimente en el sentido de ahora me doy cuenta de que podía haber sido mucho más útil. Si tengo más tiempo me voy a esforzar en ser más útil. ¿Útil y qué? Útil a la vida. ¿Cómo se es útil a la vida? Solo hay un concepto de utilidad a la vida, que es el concepto de fraternidad. El concepto de fraternidad, los tres conceptos, libertad, igualdad y fraternidad. El de fraternidad, los tres son igual de importantes, pero el de fraternidad es el que ha de aparecer aquí. El concepto de amar al prójimo. ¿Cómo puedo ser útil? Entonces puede haber un regateo, sí, pero no es un regateo. Es en decir, podría aprovechar mejor mi existencia. Y en ese sentido, también, incluso el regateo, es un regateo, ¿cómo podríamos decir? Es un regateo sin expectativa de resultados. Es un regateo desapegado. Si tengo más oportunidades en esta existencia, me esforzaré en este sentido. Pero si no la tengo, ¿sabéis qué dirá? Me da igual. ¿Por qué me da igual? Porque la oportunidad vendrá a continuación. Este cuerpo está hecho ya una piltrafa, más vale dejarlo, y si voy a adquirir uno nuevo, en cuanto 10, 15 años, 20 años estaré aquí. Los iPad que ahora funcionan serán trastos obsoletos como máquinas de escribir de esas de... Será fantástico cuando vuelva. Estará todo en imagen virtual, ¿cómo se llama esto? Sí, holográfico, todo será holográfico. Será extraordinario. Yo me quiero avanzar unos cuantos años más, pero voy a nacer ya con todo el mundo digital. Será prácticamente ya la física newtoniana para mí. Es decir, tendrá una perspectiva completamente distinta. Esta perspectiva completamente distinta, que tiene aquí muchos detalles, es lo que nos interesa desarrollar en este arte de saber morir. Todos los aspectos son importantes, la teórica es importante, el aprendizaje es importante, pero hay algo que es fundamental. Y este algo que es fundamental es, insisto porque lo he dicho en clases anteriores, es el aprendizaje del lenguaje simbólico y la meditación, la experiencia en los mundos internos, el adquirir este grado de desenvolvimiento que nos permita verlo todo desde una manera distinta, que no sea lo que nos digan, sino que sea
lo que nos digan y que hemos experimentado. Hemos de saber experimentar. En el momento, mírate, hay una experiencia que ha vivido muchísima gente, pero no todo el mundo. Pero si no la habéis vivido, puede que la viváis, sobre todo al tratar estos temas. Y no me refiero a la de la muerte, que esa la viviremos todos, sino que me refiero al hecho de saber, tener la experiencia de que estás separado del cuerpo físico. Es decir, anda, si mi cuerpo físico está allá. ¿Y qué feo que es? Y estoy aquí. Generalmente siempre se dice que feo es, así que tranquilos, si no lo habéis vivido, prepararos a ello, porque es peor que en una foto. Cuando uno se ve en una foto o cuando se ve en un vídeo dice, y tengo un amigo, os lo conté no hace mucho, tengo un amigo que en una foto dijo, ¿y este viejo de barba blanca quién es? ¿Quién es? Dijo, pero si eres tú, este soy yo, dijo. Bueno, se acabó la cinta, dame unos minutos más y ya termino, que estamos en la hora. Pues si uno vive esa experiencia y la vive, aunque sea dentro de un sueño y luego no sabe muy bien si lo ha soñado, ya le pueden decir misa después. Sabe que vive y que es consciente, aunque el cuerpo físico sabe que hay existencia más allá del cuerpo físico. Entonces eso no se puede sacar. Nosotros hemos de saber ir a este completo cambio de conciencia, completamente al revés, y hemos de adentrarnos en las escuelas iniciáticas, en los estudios de meditación, en el entrenamiento cabalístico, en el entrenamiento del tarot, porque el momento de la muerte es el momento más importante de nuestra existencia y nos va a venir y hemos de saberlo aprovechar. Es una iniciación, es el momento de la iluminación. Esta clave se llama Samadhi, es la clave que representa el Samadhi, el estado de iluminación y de paz profunda absoluto. Aunque no lleguemos al total, cuanto más podamos obtener de esta experiencia, mejor. Así que en nuestras próximas clases vamos a ir estudiando el proceso de la muerte, pero las tenemos que ir intercalando de lo que llamamos conocimiento abstracto, experiencia meditativa, lenguaje simbólico, sugestiones que nos transformen orgánicamente. Tenemos que ir en esa dirección y eso es lo que haremos, ¿vale? Así que dejamos la clase aquí y el próximo día continuamos. Vamos a cerrar. Señor de vida y de luz, te damos gracias por este periodo de estudio y meditación, que nos sirva para un mayor entrenamiento cósmico y con todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Que así sea. Gracias.